que ya está con nosotros el ingeniero José Blandón Castillo y sus comentarios nacionales. Fernando, ojalá los cubanos lo estén escuchando, porque creo que los cubanos que están viviendo, Sufriendo, más bien que más que viviendo, sufriendo padeciendo. el régimen, eh, y que viven la angustia diaria de cómo comer. El cubano está acostumbrado a otro tipo de vida. Esta era una de las economías más avanzadas de nuestra América. Y miren qué está, miren cómo está. Y Díaz-Canel, lo que dice Fernando no deja de tener razón. Sus días están contados. Él presentó una reforma que la gerontocracia la echó para atrás. La echó para atrás. Y votó a su ministro. A su Y Marrero, el primer ministro, dice que las MIPYME van a salir del Ministerio de Economía. Yo no sé con qué se va a quedar. Sí. Y va a crear otro organismo. Los militares estremecieron y vieron el miedo. El miedo de la estructura política de los partidos. Del partido, porque es que no hay derecho para tener partido. ¿Usted sabe eso? Bien. Hablemos un poco de Panamá. Nosotros le hemos pedido a usted que sea ecuánime, tranquilo, en la evaluación de lo que está ocurriendo, porque hay muchos fuegos artificiales. Mucho ruido. Y hay muchas llamaradas de capullo. ¿Sabes lo que es la llamada de capullo, no? Es que como el capullo se apaga rápido, ¿no? No es como el Cerro Patacón. Que él tiene abajo elementos que con el calor que está haciendo, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, la temperatura ambiental en la República de Panamá, con el factor de calor, llega a 40 y pico grados. Sí. La Peligrosa. Peligrosa para el ser humano y es peligrosa para que ustedes, los niños, estén en las piscinas, para que los adultos mayores estén, porque el calor es insoportable. Bueno, si nosotros miramos lo que está ocurriendo en Panamá, nunca como ahora la situación estaba de compleja a esta altura de los procesos electorales de los últimos 5 años, para tomar desde el gobierno de Andara para adelante. Lo más parecido a lo que teníamos fue en el año 94, cuando corrieron como 7 candidatos. 7 candidatos. Y Ernesto Pérez Valladares ganó la presidencia, seguida del partido de Mireya Moscoso, que nadie le daba nada a Mireya, ¿se recuerda? Y Mireya quedó de segundo con 29%. Si redondeo y si me quedo por un decimal, no me vaya a culpar por el decimal. No tengo la costumbre de estar reteniendo cifras. La diferencia fue de 3%. Pero Carles, que era contralor, se tiró pensando de que él era el hombre, ¿no? Y Rubén Blades, ¿se acuerdan? ¿No? Y entre los dos sacaron 17 y 14, una cosa así. Y si Carles no hubiera corrido, Mireya hubiera ganado. Digo, no se sabe, porque esos votos podían haber ido para donde Rubén Blades. Podría haber ganado. Esa es la mejor respuesta. Entonces, ahora mismo, ¿qué tenemos? Fíjense, y mírelo con calma. Ayer alguien me preguntaba a mí, ¿Ricardo Martinelli es o no es candidato? Ricardo Martinelli es candidato a presidente de la República. Hoy, Fernando, es así. Es así. Recuerde lo siguiente, sencillo. El órgano judicial tomó una decisión de emitir una condena a través de un proceso cuestionado por los abogados de Ricardo. No voy a entrar a la discusión técnica que la hemos tenido aquí todos los días. Pero el órgano judicial no toma decisiones electorales. Las decisiones electorales las toma el Tribunal Electoral. Entonces, tiene que haber un proceso en la que se complete el proceso judicial para poder que se aplique el artículo 180 de la Constitución. Entonces, el Tribunal Electoral, al no tomarlo, Ricardo Martinelli sigue siendo un candidato presidencial. Simple. Eso no ha ocurrido una resolución del Tribunal Electoral inhabilitando a él para correr. En el caso de que eso pasara, si es que pasa, entonces la decisión política de ese colectivo que encabeza Ricardo Martinelli es que corra el licenciado José Raúl Molino. Que es el candidato a vicepresidente. Sobre eso hay algunas discusiones, pero eso lo resuelve el Tribunal Electoral.
Hasta que eso no sea resuelto, el candidato que aparece, Ricardo Martinelli, independientemente que haya pedido asilo y esté en la embajada de Nicaragua, que es territorio de la embajada del gobierno de Nicaragua, igual que nuestra embajada en Nicaragua es territorio de la República de Panamá. Entonces, mientras ese imponderable no esté resuelto, tenemos que mirar lo que está ocurriendo en las calles. ¿Qué está mirando usted en las calles? A ver, si usted es de Coclé, ¿qué encontró este fin de semana en Coclé? Usted encontró en las calles masivamente ¿a quién? Al Partido Revolucionario Democrático con su candidato, Gabriel Carrizo, masivamente, recorriendo las calles. ¿Qué encontró usted en Arraiján? A Martín Torrijos. A Martín en una parte, y al Partido Panameñista y al Partido Cambio Democrático en otra área. Masivamente el Partido Panameñista en varios lugares. ¿Qué ha encontrado usted? Movilizaciones En Veraguas, de RM. ¿Dónde qué no ha encontrado usted? En los candidatos independientes. Poca. Bueno, los Balas sí se están moviendo. Bueno, él tiene un partido. Tiene un partido pequeño, pero lo está moviendo. Pero no tiene la movilización masiva que le estoy hablando. ¿Qué es lo que le estoy planteando? Los partidos grandes tienen Además que también estos tienen más plata para movilizarse. El subsidio electoral lo que ha hecho es distorsionar todavía más una sí, pero tienen capacidad territorial, Fernando. No, si lo tuvieran, no caen esos bacatacazos tan fuertes después cuando salen de gobierno. ¿Qué pasó en las elecciones del 2019? No hay ninguna de las elecciones de los últimos 5 años que los partidos grandes no hayan tenido mayoría en la Asamblea. No hay ninguna. Es que la mayoría en la Asamblea se da por esa distorsión que tiene el PRD, que con el 30 y pico % de los votos saca el 60-50%. Por todos los partidos que trabajan, no por el PRD nada más. Vamos, hubo momentos... Es que no puede ser porque siempre tienen más de 25 diputados. Fernando, que la Asamblea tuvo la capacidad de producir un código electoral. Un código electoral, pero no lo produjo. El código electoral está diseñado para los partidos grandes. Exacto. Punto. El que no lo entienda así, no entiende lo que está ocurriendo en este momento. Es más, los candidatos independientes que yo he tenido la oportunidad de conversar, ellos reconocen claramente que ser candidato por la libre postulación es un trabajo mucho más grande que las estructuras. Es más, cuando vayamos a la repartición de las curules, cuando se den las elecciones, usted se va a dar cuenta, la aplicación numérica con que se da, no hay residuo, no se resta. Bueno, el de mejor las caso... asignaciones en plurinominales no se resta. El mejor caso es Juan Diego Vázquez. De haber él estado en un partido político, con la cantidad de votos que tuvo en la elección del 19, él hubiera sacado 2 diputados más, pero no tenía más nadie. Bueno, esas son las reglas de juego con que fueron a correr. Absurdas que, por más que la Comisión de Reformas Electorales las toque, el problema es que cuando llega a la Asamblea, intentar el trapiche ese termina de molerlo todo lo que discutir sobre lo que pudo ser y lo que no es un error que es lo que no quiero evitar cometer. Hoy, como está diseñado el Código Electoral, y usted me pregunta a mí, ¿usted está de acuerdo con el Código Electoral como está diseñado? No, pero eso es inmaterial. Claro. Lo concreto es que ese es el Código Electoral. Entonces, en estas estructuras territoriales se está produciendo una movilización. ¿Cuál es la intención de esa movilización? Nadie me lo ha dicho, pero mi experiencia política me dice, es obtener la fidelidad del voto partidario, reafirmarla. Entonces, mientras más dure la incertidumbre, menos tiempo tienen para la definición de esto. ¿Cuál es mi preocupación en este momento? Ayer leía un comunicado del Tribunal Electoral con respecto a la postergación indefinida, porque no se, ahora no se sabe, del debate presidencial. Esta decisión del Tribunal Electoral, y si usted lee el comunicado, lo puede interpretar de la forma que usted quiera, a favor de Martinelli o en contra de Martinelli. Puede, independientemente. ¿Qué quiere decir eso? Este es un comunicado para no actuar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros definir? A ver, Ricardo Martinelli ha dicho él, en entrevistas públicas, que si él no corre para presidente, correrá José Raúl Mulino. Esa es su alternativa B. Con el respaldo de él y que no hay ningún candidato, ninguno, de independiente, nada, que tendría el respaldo de él si no es José Raúl Mulino.
esa situación no está así de clara. Como consecuencia de eso, la candidatura de Ricardo Martinelli existe como candidato presidencial. Punto. No hay que estar discutiendo, Fernando, si existe o no existe. ¿Seguirá existiendo? Tendremos que esperar la reacción del Tribunal Electoral. ¿Qué es lo que yo le pido al Tribunal Electoral? Que actúe y actúe en el marco de la ley. ¿Por qué? Porque la campaña del año 2024, el 5 de mayo, va a ser una campaña en la que el Tribunal Electoral va a estar en las dudas de la gente. Y entre más genere dudas, más se va a reafirmar el criterio de la ruptura institucional, Fernando. Observe lo siguiente, simultáneo a esto que yo le estoy hablando. Aquí Fernando y yo estuvimos en noviembre, diciembre, intentando explicarles a ustedes con claridad los peligros que significaba las decisiones que estaban impulsándose con respecto al problema de la mina. Ya hay información internacional en los analistas de riesgo y en los grandes bancos que están indicando con claridad la posibilidad de que la República de Panamá pierda grado de inversión y que su tasa de crecimiento caiga a 1.5%. O sea, lo que nos situaría a nosotros en una posición de falta de efectivo para enfrentar en el segundo semestre en particular, cuando se instalaría el nuevo gobierno, el panorama político nacional. Eso lo dijimos nosotros aquí y los insistimos todavía. Entonces, por eso es importante que usted, como oyente, comience a darle vuelta a lo siguiente. Nosotros no hemos pasado año y medio, llevamos casi 2 años, de campañas electorales, con grupos independientes que apostaron a que las redes sociales eran la mamacita de Tarzán para ser presidente. Bueno, son importantes, juegan un papel, pero las redes sociales no llevan a votar a nadie. No llevan a votar a nadie. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que usted está viendo en el movimiento que hay gente que dice, bueno, es que hay una encuesta que dice que el 87% de los panameños quiere gente independiente en la asamblea. Bueno, yo hago una encuesta y pregunto, ¿quién quiere comer? Le aseguro que el 95% de los panameños quiere comer. Pero eso no es lo que va a resolver el problema. Les puedo decir que creo que la Asamblea Nacional, por las estructuras territoriales que hay y por la forma en cómo está diseñado el Código Electoral, la mayoría de la Asamblea estará compuesta por los partidos grandes. La Asamblea. Sí. ¿Cómo será en la presidencial? Las opciones más grandes las tienen los partidos grandes para sacar candidatos presidenciales. Eso no quiere decir que no haya candidatos que no vengan de presidenciales, vengan de partidos pequeños. Sí, puede ser. Lo que estoy hablando es dónde está la mayor posibilidad. ¿Por qué? Porque las encuestas no nos están diciendo a nosotros lo que está pasando. Porque todas marcan panoramas diferentes. Por ejemplo, todo el mundo sabía, no había que hacer encuesta, Fernando, para decir que el político panameño con aspiraciones presidenciales que tenía la mayor posibilidad y que tiene la mayor posibilidad de ser electo es Ricardo Martinelli. Pero existe la posibilidad de que no corra. ¿Cómo va a ser eso? Va a depender entonces de la calidad de la campaña que haga José Raúl. Entonces, usted había visto tanta nivel de complejidad. Usted había visto un país que viene de carnavales y en esta semana ya debíamos tener definido todo. Ahora lo que nos desayunamos ayer en la tarde fue con un comunicado del Tribunal Electoral suspendiendo el debate presidencial. Creando la verdad, el suspenso sobre el debate fue más grande en el rechazo al Tribunal Electoral, Fernando. Por toda la gente. Entonces están ocurriendo movilizaciones, gente, y estoy notando que algunos candidatos independientes están más pensando en el celular, está mundo virtual, ¿no? Porque el voto joven es
El voto joven siempre es el que menos vota. Esa es la primera cosa que debe recordar. Y la distribución en los circuitos plurinominales está determinada por la ley electoral, Sí. que favorece a los partidos grandes. Esa es una cosa que usted debe saber. Y segundo, entre más dividido esté el voto en la base, más favorece a los partidos grandes. Sobre todo, estoy hablando a nivel de alcaldes, diputados y representantes de corregimiento. En el cablo presidencial, los debates, Juan, podrían jugar un papel importante, sobre todo porque hay un problema político en la República de Panamá, igual que en el mundo en general. No es eso nada más de Panamá. El grado de confianza que generan los dirigentes políticos es muy bajo. Usted lo ve, por ejemplo, en Argentina, en Colombia. Lo vimos aquí en noviembre que todos los candidatos se fueron a esconder y nadie salió. Exacto. Mientras Nadie el dio país la- estaba en llamas por todos lados. Usted lo ve aquí, lo ve en Costa Rica, lo ve en Guatemala, lo ve en Estados Unidos, lo ve en España, lo ve en Rusia, todo. Hay niveles de cuestionamiento a las estructuras políticas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aclarar? Y el tribunal debe ayudarnos a eso, a que el camino frente al sistema electoral, sobre todo ahora que entramos en marzo y febrero, recuerde que nosotros tenemos Semana Santa, es una semana en la que se moviliza la gente, pero una semana de poco movimiento. Exactamente en un mes y una semana. Entonces 28 nosotros de marzo, porque tenemos marzo es Jueves Santo. que desbrozar el camino para poder plantear la correlación de fuerza que están haciendo. Esto es una semilla que se está tirada y no sabemos si es trigo, si es maíz, si es frijol, si es poroto, si es arroz. Y de esos, ¿quién? O si son ortigas lo que estamos O si es tirando. ortiga lo que estamos tirando. No sabemos. ¿Qué debemos hacer entonces? Actuar con prudencia y tener la cabeza fría, pero el corazón caliente. Eso no pase por el cerebro todo lo que diga y no deje que las manos suyas sean más rápidas que su manera de pensar. Estamos, Fernando, entrando en un problema económico y financiero serio, la República de Panamá. Sí. Estamos entrando en un problema político de inestabilidad. Estamos en un pueblo que está ansioso de reformas. No dejemos que la demagogia lleve al país a caer en la incertidumbre que nos metimos en noviembre. No deje. ¿Por qué? Porque de lo que estamos poniendo en riesgo, y hoy, de lo que se habla en el mundo es de la capacidad de Panamá de poder seguir operando el canal de Panamá, que es la base, Fernando. Todo el sistema logístico de nosotros arranca por todos los puertos. Bueno, ahí en la asamblea se estaban hablando sobre los puertos. Sí. Y queríamos nosotros sacar la conclusión de que la asamblea tiene la capacidad de negociar tratados, leyes. Los tratados leyes se negocian entre el Ejecutivo y la compañía que lo hace y se aprueba o desaprueba sin abrirlo en la Asamblea Nacional. Así está diseñada la ley. Hacer otra cosa es ilegal. Pero todas esas cosas están ocurriendo y van a venir más atorrancias. Peores. Vamos a tener más atorrancias. Entonces es el deber de los medios de comunicación. Investigar y no está poniendo en las primeras planas, Fernando, todas las ocurrencias de la primera que se le ocurra que quiera. Tenemos que actuar con la responsabilidad que exige la coyuntura local, que es complicada, e internacional, que es más complicada. Y cuando usted suma más complicación con complicado, le da a usted un problema serio. No es que es insoluble, ni tampoco que el país va a desaparecer, como dicen algunos, y que Panamá está en lo último. No. Eso no es cierto. Yo le he hablado a usted de lo que está pasando en Haití. Y yo conozco Haití, he estado en Haití. Conozco lo que está pasando en Cuba y he estado ahí. Conozco lo que está pasando en Venezuela y he estado allí. Conozco lo que está pasando en Colombia. Y lo converso con gente experta de esos países y gente que son promotores de
la libertad. Y déjeme terminarle con esto. No hay ningún sistema que nosotros podamos impulsar que nos lleve a tratar de tener la libertad condicionada. No hay ningún sistema que nos lleve a nosotros a decir que debemos eliminar las empresas privadas o el talento individual. Nosotros tenemos que respetar la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene que respetar la verdad. Claro. ¿Ves lo que le quiero decir? Es la verdad. No le haga tanto caso a las redes sociales. Usted no sabe la cantidad de locuras que están allí. Y de gente irresponsable que le achaca a otra gente acciones que ni siquiera la han pensado. E inventan cosas precisamente para no tenerlo pensado. Y ahora vamos a pasar por un periodo, Fernando, bien difícil. En Ucrania, ¿usted cree que los cables de Ucrania nos están diciendo la verdad? No, si la primera cosa que muere en una guerra, ¿qué es? La verdad. La primera víctima. Mire esto que yo le estoy contando de la inteligencia israelita. Fue discutida en la televisión de Israel. Y esto ya lo había discutido los Estados Unidos con Israel. Y las fuentes de inteligencia que nosotros tenemos acceso nos han dicho, y lo hemos podido constatar. Recuerde que el 85% de las discusiones de inteligencia se publican. Sí. Y ahora, en medio de una guerra, estamos recibiendo de todos los países del mundo que están en guerra versiones de la verdad. La verdad nada más es una. No hay dos verdades. Hay una verdad sobre un tema. Sí. Es nuestro deber entonces Sí. buscarla. Así es.